muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a otro estudio bíblico para hoy miércoles. En esta noche tenemos un estudio bastante interesante y vamos a estar tocando el capítulo 8 del libro de los Romanos, y sé que hemos aprendido muchísimas cosas en esta carta tan magnífica. Esta carta es denominada por los exégetas bíblicos la carta magna. Esta es la obra maestra del apóstol Pablo, la cual le dirige a una iglesia que ni él mismo fundó, pero que sí pastoreó con este asunto de la enseñanza gloriosa de la palabra de la gracia del Señor Jesucristo. Y hoy tenemos una portada bastante sugestiva, tenemos una portada en algunas cosas que hay en ella. Hay primeramente una palabra, una Biblia. Encima de esa Biblia hay otra Biblia que tiene el símbolo de la cadena biológica, ¿no? La composición biológica, la genética. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de dónde viene tu genética, de dónde es que tú vienes. También hay ahí una mano, un globo en las manos de una persona. Obviamente asemejamos que esa persona pues es Dios. En el otro lado hay una mano manipulando una marioneta. ¿Hay alguna persona que no tiene panfleto? Andy, por favor, provéele panfletos a las personas que no tienen. Muchas gracias. Hay también una mano manipulando una marioneta. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del misterio de la predestinación. Diga, predestinación. Predestinación es una palabra muy compuesta y es una palabra que encierra una verdad muy tremenda. Cuando se habla de predestinación, estamos hablando de un destino prearreglado. Estamos hablando de la palabra proorizo. En la parte de atrás de su panfleto, usted ve ahí que predestinación es el proceso de Dios ordenar gente para salvación. Es también, antes de ellos, participar de carne y de sangre. Es la acción de determinar el destino de alguien de antemano sin lugar a ser cambiado. Y la palabra que se usa del griego es proorizo, que quiere decir determinar o elegir o conocer de antemano. La predestinación tiene muchos amigos y tiene muchos enemigos, ¿no? Nosotros los que estudiamos la palabra, a veces usted busca los escritos de muchos de los héroes de la iglesia, especialmente del siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI. Ahí usted encuentra a Arminio, usted encuentra ahí a Juan Calvino. Juan Calvino casi siempre se responsabiliza por lo que es la doctrina de la predestinación, ya que él fue el que exploró este tema a una tremenda profundidad. Y obviamente tuvo enemigos, pero también tuvo muchos aliados. La predestinación es algo que está regada por toda la Biblia. Por más que usted le huya, se va a encontrar con ella en una forma o en otra. Hay otra palabra en la Biblia que se llama prognosis. Cuando el apóstol Pedro la usa en una de sus cartas, él dice la presciencia. Presciencia es un conocimiento anticipado, que la palabra es prognosis, ¿no? Pero todo quiere decir lo mismo, porque Dios es un Dios que Él anuncia lo porvenir desde el pasado. Y después lo va llevando a cabo. Y todo lo que Él dijo que sería, definitivamente tiene que ser sin fallar una tilde. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Por eso ahí pusimos esa mano con esa marioneta. Hay gente que no le gusta ser una marioneta de Dios. A mí me encanta ser una marioneta de Dios. La Biblia dice que todos los pasos del hombre están ordenados por Dios. Eso te constituye en una marioneta. La Biblia dice que los caminos tuyos ya están diseñados. Dice en Efesios que Dios preparó obras de antemano para que tú camines en ellas. Si tú caminas en esas obras, Él te está moviendo. Eres el que te está dando la dirección. Qué tremenda belleza tener a un popetero como Jesucristo. Amén. Qué bien. Pero comenzamos en el capítulo 8, en el versículo 1, para dar un poco de trasfondo a esto que vamos a discutir. Y la carta comienza con el verso 1 diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego en su Biblia, si usted tiene una Reina Valera, en lo más posible, o quizás tenga alguna versión que diga: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Todos tienen esa frase?
la segunda frase del versículo 2, esa frase no aparece en los escritos originales del apóstol Pablo. Eso fue una frase que fue añadida en algún siglo, no voy a especificar en qué siglo, pero fue añadida y entonces eso alteró un poco el contenido. Cuando usted busca escritos de la Septuaginta, que es el consejo de los 70 ancianos, o usted busca otras versiones que vienen quizá de unos rollos que sean más antiguos y más fidedignos, usted va a encontrar que eso no se encuentra. Nosotros los que contemporáneamente tenemos herramientas de estudio, si usted tiene una Biblia textual, la Biblia textual usted va a notar que ahí no lo tiene, brilla por su ausencia. Así que sería, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes notan como esa sección del versículo 2, si usted la pone ahí, parece una condición. Los que no andan conforme a la carne, ya eso es una condición. ¿Ve el punto? Usted sabe que cuando usted anda en la carne, lo que usted hace es que usted se pierde la recompensa. Usted se puede perder alguna herencia que Dios tiene para usted, pero no la vida eterna. La vida eterna usted no la pierde. La vida eterna fue comprada a un precio donde en esa transacción usted no estaba presente. De la misma forma que usted no estaba presente cuando a usted lo vendieron con un solo pecado. Por lo tanto, en estas dos transacciones, Dios es el que lleva el dominio de estas cosas. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios dice... ¿Cómo dice? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjate, aquí ya comienza un misterio, porque aquí te dice que cuando Dios envía a su Hijo, aunque su Hijo se construye en el vientre de Eva un cuerpo de carne, Pablo es bien específico aquí cuando dice, Él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Tú tienes que entender, aquel cuerpo no fue gestado ni engendrado con la intervención de un hombre. Es lo primero. Segundo, la simiente que aquel cuerpo tiene es la simiente de Dios mismo. Cuando el ángel le habla a María, le dice, lo que en tu vientre está engendrado del Espíritu Santo es. Cuando el ángel le explica a María el proceso de cómo ocurriría esa inseminación, le dice, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. O sea, son unas cosas misteriosas donde tú tienes que entender que toda esa esencia de ese cuerpo de carne, aunque se formó en el vientre de Eva, en el vientre de María, viene de la misma intervención del Espíritu Santo. Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjese que si Dios no hubiera encerrado el pecado dentro de la carne, la justicia de Dios no se podía cumplir en ti. Hoy podemos decir que tú estás justificado por la fe, como decía el capítulo 5. Hoy podemos decir que tú has pasado de muerte a vida y bautizado en su muerte, como decía el capítulo 6. Hoy podemos decir que en mí no mora el bien, pero que en mí hay una ley, hay un espíritu de vida que sí hace las cosas buenas, del capítulo 7. Ahora aquí en el capítulo 8 te recalca y te dice que el pecado tuvo que ser encerrado en la carne para entonces poder llamarte a ti justo. Fíjate. Si Dios no hubiera hecho esa circuncisión no hecha a mano, a ti no se te podía llamar justo. Diga, yo soy justo. La Biblia dice que tú eres justo, más vale que lo creas y más vale que lo recibas, amén. Lo que tú ves en tu cuerpo sucediendo, en tu carne, lo que tú ves en tu mente, todas esas manifestaciones negativas o en contra del Espíritu, sencillamente son producto de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ese no eres tú. Diga, ese no soy yo. Ese no eres tú. Por eso es que tú tienes que ser un marionetero ahí. ¿Cupo esa palabra? Un puppeteer, se llama en inglés, puppeteer. Un marionetero. Tú tienes que manipular
a tu cuerpo para que no haga lo que le dé la gana. Tú lo tienes que llevar cautivo, lo tienes que llevar sometido, lo tienes que llevar a la iglesia, lo tienes que poner a orar, lo tienes que poner a adorar, tienes que hacer todo, porque si no lo hace, entonces él se pone a hacer las cosas que a él le gustan. Y entonces hay dos naturalezas en ti, pero la que tiene que predominar en ti es la naturaleza de Dios, que está en ti también. Amén. Esto es tan rico, ¿verdad? Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, pastor, ¿y qué diferencia hay? Bueno, tú no eres de la carne, tú eres del Espíritu, pero tú tienes carne. ¿Ves el asunto? Deme un ejemplo a alguien que sí es de la carne. ¿Quién es de la carne? De la carne es un hijo de perdición. Ese es un hijo de la carne. Ese es una persona que anda en la carne y que no puede hacer otra cosa que no sea lo de la carne. La semana que viene entramos al capítulo 9 y ahí vamos a ver eso, de que aquí hay dos tipos de vasos. Hay unos que piensan en la carne, pero hay unos que más se van al Espíritu. Y obviamente a medida que tú vas adquiriendo conocimiento y tú vas mejorando, la naturaleza carne empieza a morir en ti. Es como cuando tú estás en una dieta, ¿verdad? Cuando tú estás en una dieta, el doctor te dice, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto. Y los primeros días esa dieta te está matando. Pero cuando ya va una semana, ya tú te has adaptado y ya lo que tú te comes no te molesta porque ya tú enseñaste a tu carne a comer esas cosas. Y a veces tu carne quisiera un bistec bien jugoso, pero tú le dices, no, vegetales contigo, verduras contigo, ensaladas contigo. Y lo vas llevando. Lo vas llevando. Un día yo le explico esa parábola a ustedes. Amén. Ahora dice aquí el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y es paz. Fíjate, cuando una persona se pone a jugar mucho con la carne, puede terminar en muerte prematura. Pastor, yo pensé que ya el día que yo me iba a morir. Sí, el día que tú te vas a morir está escrito en los términos correctos de lo que Dios destinó para ti, si tú andas en las obras preparadas de antemano. Pero si tú te sales de las obras preparadas de antemano, el Señor pone otro reloj de arena a moverse. Y ahí tus días están contados. El ocuparse de la carne, mira, es muerte. Por cuanto los designios de la carne, verso 7, ¿son qué? Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay gente que han tratado de adaptarle. ¿Tú has visto un rompecabezas de eso que tiene muchas piezas y a veces todas se parecen y tú le quieres meter una ahí y casi le cabe, pero es verde y la otra cosa es roja? No, la carne no puede agradar a Dios. Las obras de la carne no le gustan a Dios. Por eso es que lo dice ahí claro que no se puede. Dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley del Espíritu. Si tú andas en la ley de la carne, el agua y el aceite no mezclan. Por eso es que a veces cuando tú tratas de martillar mucho y estás ahí dando y ayunando y orando y con el mazo dando, no llegas. Porque lo importante es que tú sirvas a Dios con tu mente. Lo importante es que tú sirvas a Dios con tu conocimiento. Que tú tengas presente y claro lo que tú estás haciendo. Mira el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oye, mira la condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Para que una persona viva en el Espíritu, ¿se necesita qué? Se necesita que el Espíritu more en ella. Pastor, entonces, aquí se contesta la pregunta de cuáles son los hijos de Dios, que la contesta viene ahora. Mira el otro, el versículo 9. Ahí mismo en el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, mira hoy. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces ahí tenemos que llegar a otra conclusión que la semana que viene la vamos a dilucidar. Y es la siguiente. Hay en esta tierra dos tipos de personas. Hay unos que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu de Dios, pero hay también en esta tierra otros que no tienen el Espíritu de Dios,
que no pueden agradar a Dios, que piensan en las cosas de la carne y que no son de Dios. Mire, si Romanos 8 tiene un versículo claro, es el versículo 9. Vamos al 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. La palabra muerto ahí lo que significa es separado. Si Cristo está en ti, mira, si Él está en ti, porque tú eres hijo de Él y porque tienes el Espíritu, tu cuerpo está, mira, separado, está echado a un lado. Él lo echó fuera en la circuncisión de Cristo. Todos los hijos de Dios han sido circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, que consistió en echar de ellos el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Ok? Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y dónde está la justicia? En el Espíritu, lo dice ese verso. La justicia que Dios te dio está en el Espíritu. Tú eres justo en el Espíritu. Diga, yo soy justo. Pero tú también eres injusto. Tú eres santo, pero tú también eres inmundo. Tú eres un santo inmundo. Tú eres un justo injusto. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo de carne. Qué combinación más tremenda, ¿verdad? Y Dios lo quiso hacer así. Porque Él quiere ver quién verdaderamente sabe batear en este juego de pelota. Porque mira, hay gente que la carne se los lleva enredados. Hay gente que la carne los arrastra y los tiene como una marioneta. Hace así con ellos lo que ellos quieren. Hay personas que la carne, a ellos se les olvida hasta el nombre. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esta es otra promesa. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que era el cuerpo que murió en la cruz, vivificará también vuestros cuerpos. Fíjate, ahora está hablando de tu cuerpo mortal. Dice, tu cuerpo mortal lo vivificará por su espíritu que mora en nosotros. Obviamente, cuando tú leas este verso, no pienses que es que el cuerpo te lo van a rebildear un poquito, te le van a dar una lavadita y ya saliste otra vez. No. Cuando ahí dice vivificar, lo que dice es, que lo explica el apóstol Pablo en otra carta, es que mira, el cuerpo que Él tiene, la morada preparada en los cielos, reservada que Él tiene, va a venir y dice que lo mortal va a ser absorbido por la inmortalidad. El cuerpo inmortal que Dios tiene para ti en el cielo, cuando ese cuerpo llegue en un abrir y cerrar de ojos y toque tu persona, automáticamente tu cuerpo carnal se va a deshacer. Si te moriste, allá se quedan los huesos en la tumba, pero tu espíritu será revestido de un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esta noche aquí revelación. Tú traíste tu Biblia, tu marcador, porque vamos a empezar a marcar versos. Versículo 12. Así que, hermanos, siendo que esto es así, en otras palabras, deudores somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Pastor, y esta muerte es una muerte espiritual. Fíjate, ponte a pensar en eso para que tú veas. Si tú pecas, tú no mueres espiritualmente, pero puedes morir físicamente, ¿sí? ¿Te acuerdas allá en 1 Corintios 6 cuando hablábamos que decíamos que el que destruya el templo de Dios, que es tu cuerpo, Dios lo destruirá a él? Tú puedes perder tu cuerpo por andar haciendo lo que no tienes que hacer. Si tú te vas a un exceso de velocidad y te comes un stop, tú puedes perder tu cuerpo, ¿sí o no? Si tú le metes 120 millas a tu Camaro Z28 en el expressway con un montón de tráfico, tú puedes perder tu cuerpo, ¿sí o no? Los que tienen Camaro tengan cuidado y los que lo van a comprar también. Tu cuerpo se puede perder por tu comer incorrectamente. Tu cuerpo se puede perder por meterte donde no tenías que estar metido y de momento, ¡pum!, perdiste tu cuerpo. ¿Sí o no? ¿Estamos claros, verdad? O sea que tú puedes limitar tus días aquí en la tierra si tú no tienes cuidado. Pero tú no puedes cambiar el decreto de Dios.
Tú no puedes cambiar tu predestinación, pero tu cuerpo lo puedes perder. El problema de tú hacer algo que pierdas el cuerpo es que cuando llegues a la presencia de Él, de Corintios 3, de cómo dice que la obra de cada uno será probada por el fuego, dice. Y si el fuego destruye, logra destruir la obra que cada uno hizo, dice que Él sufrirá pérdida, aunque será salvo así como por fuego. Pero sufrirá pérdida, fíjate. Y la pérdida es lo que Dios tiene preparado para ti en recompensas, en galardones, todas esas cosas. Tú tienes que cuidarlas. Eso es lo que andamos cuidando aquí, ¿sí o no, iglesia? Eso es lo que estamos cuidando. Nuestro galardón, nuestra promesa, estamos cuidando nuestra recompensa. Queremos cuando lleguemos allí tener una amplia y generosa entrada. Queremos que Él nos reciba y nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no que tú llegues allí quemado con peste a humo, porque hiciste no sé qué y te moriste prematuramente. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, diga, Abba Padre. La palabra Abba significa padre, ¿ok? Entonces, Abba Padre es Padre Padre. Cuando hicieron la traducción, le pusieron el resultado de la palabra Abba. Si usted lo busca en el griego, usted va a encontrar que Abba significa Padre. Es la misma cosa. Cuando usted dice Abba Padre, usted está diciendo papá, papá. Se parece mucho al chiste de mamá, mamá. Abba Padre, eso es lo que el Espíritu clama. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque el anhelo ardiente de la creación, y aquí ahora comienza una revelación poderosa. Aquí no está hablando de usted y de mí. Aquí está hablando de la creación. Ahorita va a hablar de usted y de mí. Mire cómo dice. La creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Se está hablando de la creación. Pastor, ¿y qué es la creación? La creación es todo lo que está alrededor tuyo, el mundo, su plenitud, todo esto. Esa es la creación. Ahora en el verso 23 va a hablar de ti y de mí. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también ¿qué? ¿Te das cuenta que cuando decía creación no estaba hablando de nosotros? Pastor, explíquenos un poquito de eso de la creación. Cuando el hombre pecó, y el pastor Neri y yo estábamos hablando de esto hace 2 días, cuando el hombre pecó, después cuando usted encuentra la sentencia que Dios le pone por el pecado haber entrado por ese hombre que fue Adán, él primero dijo, las mujeres se le van a multiplicar los dolores de parto. Hay una por ahí en cinta que me está mirando. Porque las mujeres daban a luz, no iban a tener dolor. Pero el dolor se les multiplicó. Esa fue uno de los cambios que hubieron en la creación. Cuando él habló de la vegetación, él dijo, ahora la vegetación va a producir espinas y cardos. Pastor, entonces las espinas y los cardos no estaban primero. ¿Cómo iban a estar las espinas en el piso si Adán y Eva andaban descalzos y estaban desnudos? ¿Cómo Dios los iba a meter en un jardín lleno de espinas y lleno de culebras y de todo tipo de cosas que los iban a morder? Dije culebras. Y yo sé que tú estás pensando, por cómo me estás mirando. Después habló otra cosa y dijo, miren, ahora la tierra, maldita será la tierra por causa tuya, le dijo Adán. Y entonces entraron una serie de desbalances en la creación. La creación comenzó a sufrir con dolores de parto.
La creación comenzó a sentir el peso de ese pecado que no solamente constituyó a todos los hombres pecadores, sino que también sujetó la creación a vanidad y la dañó. Cuando usted lee el libro profético de Isaías, que habla del milenio, Isaías, cuando habla del león, ¿qué dice? ¿El león comerá carne? Dice, el león comerá hierba. El niño jugará en la cueva del áspid. El cordero dormirá con el lobo. Dios no creó una creación, una naturaleza, para que los animales se destruyeran unos a otros. ¿Tú me estás siguiendo? Eso es un desbalance de la creación. Y la creación, el apóstol dice aquí, está gimiendo con dolores de parto, queriendo ser libertada de la corrupción y de la esclavitud de corrupción en que la metieron. Por si tú pensabas que la tierra no sentía. La tierra, nuestro planeta, es un ser viviente que respira. Las rocas respiran, las plantas respiran. Por eso el salmista decía, todo lo que respire, alabe al Señor. Él hablaba del Líbano dándole gloria. Él hablaba de las aves del cielo exaltando el nombre del Señor. Esto es profundo, esto que estamos hablando. Pero fíjate, los que conocen lo que sucedió, que ahora lo estamos conociendo, nosotros mismos, dice el verso 23, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos. Ahí está hablando del Espíritu dentro del cuerpo de carne. El Espíritu tuyo gime, y mira por qué gime, esperando la adopción, que es a saber qué. ¿Tú sabes que hay personas que no creen que Dios te va a renovar el cuerpo? Hay personas que no creen que para ti hay una redención en el cuerpo. Hay ministerios que enseñan eso. Pero la palabra me dice claro, pero por todas partes me habla de que tú y yo vamos a heredar un cuerpo incorruptible igualito al de Él. Aquí lo dice el apóstol en otras palabras. Dice, esperando la adopción, que es a saber la redención de nuestro cuerpo. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos o lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad está hablando aquí? La debilidad del cuerpo en que tú y yo vivimos. Tú y yo estamos en un cuerpo donde el Espíritu gime. Y como tu espíritu está unido con el Espíritu de Dios, se siente ese gemir dentro de ti, diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es lo que tu espíritu quiere salirse de este cuerpo. Tu espíritu no le gusta vivir en este cuerpo, por si tú estabas pensando que él está bien happy ahí adentro. No. Lo único que lo hace happy a él es cuando tú te opones contra la carne y cuando tú buscas la naturaleza espiritual de Dios, cuando tú comienzas a buscar las cosas de arriba, ahí él se alegra un poquito. Pero esto no es lo que él quiere. Él está gimiendo, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Eso es lo que él quiere. Como lo estudiamos en 2 de Corintios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Lo hace cómo? Fíjate, tú no estás al tanto de lo que el Espíritu está haciendo dentro de ti. El Espíritu posiblemente está, Abba Padre, te amo Padre, tu Espíritu. Y el Espíritu de Dios está ahí contigo, unido, amalgamado contigo. Pero entonces, si el hombre viejo todavía logra meterse al cuadrilátero de tu mente y logra llamarte la atención y logra entretenerte y logra alarte para las cosas de esta tierra, ahí el espíritu se contrista. Ahí no se oye mucho el gemir. ¿Hasta cuándo? Abba Padre, ¿hasta cuándo? No se oye porque la voz de la carne, el volumen está muy alto. Fíjate, por eso es que Dios quiere que tú andes en el Espíritu, para que haya una buena comunión con Él. Y la comunión del Espíritu, el Espíritu está en ti. Cuando tú estás en comunión con Dios, tú lo sientes dentro de ti. Tú no tienes que venir a la iglesia a mirar para arriba, no tienes que hacer eso. Cuando tú estás en tu casa, tú sabes que el Espíritu de Dios mora en ti. Diga conmigo, el Espíritu de Dios mora en mí. Él mora junto con tu espíritu. Así que más el que escudriña los corazones, verso 27,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este es otro verso que lo tienes que marcar en tu Biblia. Romanos 8:27 es extremadamente importante. Si tú tienes tu marcador, márcalo. Mira cómo dice la segunda parte. Porque conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en el Espíritu de Él que está en ti, intercede por los santos. Ahí no dice que tú eres el que intercede. El Espíritu es el que intercede por ti. Fíjate. Por eso es que la misericordia de Dios es tan grande. Por eso es que su misericordia te alcanza constantemente, porque el Espíritu está constantemente intercediendo. Hay gente que piensa que ya la obra del Calvario se hizo, pastor, ya yo estoy ultra bendecido. No, la Biblia dice que Él murió, Él resucitó, se sentó en el trono y dice que ese sacerdote está intercediendo por nosotros. ¿Cómo lo hace? Todos los días haciendo esto, intercediendo, pidiendo como conviene para que a ti te vaya bien. Te está protegiendo 24/7. El Espíritu de Dios es tu guía, es tu paracleto, es el que te lleva por todos los senderos. Amén. Versículo 28. Después que te habla de todo ese misterio, después que te habla de toda esa bendición, ahora comienza en un nivel bien profundo y bien alto, que es la parte céntrica del tema de esta noche. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. A bien. Esto es, ahora da una especificación y aclara a quienes es que le obra para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahora empieza a explicar acerca de ese grupo que habló en el verso 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Ahora dice, mira, esos son a los que antes conoció. Y mira lo que dice. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo he oído personas decir, ven a Cristo hoy. Hoy tú te conviertes en un hijo de Dios. Si tú hiciste esta oración conmigo, hoy ya tú dejaste de ser hijo del diablo y ahora eres hijo de Dios. Fíjate que ahí hay un decreto, diga decreto. Ahí hay un decreto envuelto, ahí hay una decisión divina, donde Dios dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es un acto divino. Tú no puedes participar ahí. Eso es un territorio prohibido para el hombre. Cuando se habla de predestinación, acuérdate, la predestinación es un acto divino, vertical, de Dios hacia el hombre. No es vertical, no es horizontal, es vertical. Viene del cielo hacia ti. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién era el primogénito en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el primogénito? El primer hijo que nacía, ¿sí o no? Cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Él es el primogénito de toda creación. Y eso tiene dos connotaciones. La primera es que Él es primogénito de la creación, porque antes de la creación es Él. Pero también Él es primogénito porque el primero de su clase que resucitó, que venció a la muerte y que vive en una vida indestructible, el único es Él. Apunta ahí en tus notas, 1 Corintios 15:23. No lo tienes que poner en la pizarra, María, pero creo que dice que Cristo, primicias es hecho de los que durmieron. 1 Corintios 15:23. Búscalo por ahí, pastor, a ver si es eso. Entonces, ¿qué pasa? Él es la primicia porque Él es el primero de su clase. Ahora dice aquí que Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque todos los que vienen ahora se llaman coherederos, que lo leímos ahorita.
Y un coheredero es un hermano del que hereda. En el aspecto coheredero, tú eres hermano de Jesucristo. Fíjate, en Hebreos la palabra dice que ninguno recibe esta gloria si no es llamado según el orden de Aarón. Cuando tú analizas quién era Aarón, Aarón era el hermano de Moisés, que fue el libertador. Y Moisés era un tipo de Cristo porque fue el que salvó al pueblo, el que lo sacó, ¿no? Pues ahora aquí dice que tú eres coheredero y dice que él es el primogénito entre muchos hermanos. Esos muchos son todos los que él predestinó para su gloria. Qué lindo eso, ¿verdad? Entonces llega y te dice, el verso 30, a los que predestinó, todavía está hablando de ellos mismos, a estos también llamó. Fíjate que cuando tú piensas que tú tienes que responder al llamado de Dios, tú no puedes responder al llamado de Dios. ¿Tú sabes lo que dice en Juan 6:45? Pónmelo por ahí, María, perdóname. Juan 6:45. Esto hay que explicarlo porque esto son cosas que son unas leyes espirituales que cuando tú no las conoces, no puedes. Pon el 44, me parece que está en el 44. Míralo ahí. Ninguno, pon este en tus notas ahí, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo que. Hay una Biblia que dice si no lo arrastrase, porque tú no quieres venir. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, mira el 45 ahora, que ahora tiene sentido. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde tú lo escuchaste? En la predestinación, antes de tener cuerpo. Oye, y hay Biblia para probar eso. Ahí en el fondo de tu panfleto hay 3 renglones que yo te puse con todos esos versos. En el fondo, la parte de atrás. Entonces dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también ¿qué? Tú notas que en este proceso todo este acto de predestinar, de llamar, de justificar, todo esto es un acto vertical. Aquí el hombre no participa, fíjate. En estos versos del verso 30, 31, tú no participas. No participas. Es un acto de Dios. Y a los que justificó, a esto también ¿qué? Glorificó. Mira, tú no puedes predestinarte. Tú no puedes llamarte. Tú no puedes glorificarte y tú no puedes justificarte. Eso es un acto vertical de Dios. Dios es quien lo hace. Diga, Dios lo hizo en mí. Tú eres un bienaventurado porque Dios hizo esas 4 cosas en ti. Versículo 31. Ahora es que cabe una pregunta como esta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? Pues al hecho de que me llamó, me predestinó, me glorificó, me llamó, me santificó. ¿Qué puedo yo decir a eso? Tú no puedes decir nada ahí. Tú lo único que puedes decir ahí es lo que dice el verso 31. Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú hablas de predestinación, tú terminas diciendo, sí, ¿qué le puedo decir a esto? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es lo único que tú puedes decir. Fíjate que es la predestinación la que te pone a decir eso. Cuando tú entiendes que tú fuiste llamado por Dios. Qué lindo es eso. Eso a mí me causa un gozo. Mira cómo dice Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1. Ponlo en tus notitas ahí para que te lo lleves. Versículo 11. Hablando de Jesús. A lo suyo vino, a lo suyo, que es a su misión, ¿no? Y los suyos, que son los judíos, no le recibieron. Versículo 12. Mas a los que le recibieron, pregunto yo, iglesia, te exaltamos Dios en Miami. ¿Quiénes fueron los que creyeron en él? Los gentiles. Y muchos judíos creyeron, pero los gentiles fueron los que creyeron. Los judíos lo rechazaron. A los que le recibieron, dice. Y esto suena como libre albedrío. A los que creen, esto es, a los que creen en su nombre.
Les dio potestad de ser hecho ¿qué? Cuando tú ves ese ser hecho hijo de Dios, tú dices, ve, pastor, que no era y lo hicieron. No, vamos al otro verso. Los cuales, esos hijos, no son engendrados de sangre. Hay una versión que dice, no son nacidos de sangres. Fíjate, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Fíjate que cuando tú lees un verso como eso, tienes que tener la mente activada, porque ahí te está diciendo que todos los que le recibieron son hijos de Él. Fueron predestinados, engendrados por Él. Pastor, es que es tan difícil yo pensar que aquí en la tierra hay unos que pueden creer y unos que no pueden creer. Pues no te pierdas el estudio de la semana que viene, porque ahí vamos a hablar de los dos tipos de vasos en Romanos 9. Amén. Ahora volvemos al versículo 33. O versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oye, si entregó a su hijo en un sacrificio, ¿qué es para él darte todo lo que tú necesitas? Si la muerte de él, que fue lo más grande, ese es el precio más alto que se ha pagado aquí en el universo. En el universo no ha habido un sacrificio que tenga más valor que ese. Si Él hizo eso, ¿cómo se compara eso con lo que tú quizás necesitas? ¿Qué tú necesitas hoy? ¿Que te sanen un huesito? ¿Que te quiten un dolorcito? ¿Que te arranquen un cancercito? ¿Que te quiten alguna cosita? Con lo que Él hizo, mira, Él diseñó tu cuerpo. Él diseñó tus células. Él diseñó y preordenó tus átomos, tus moléculas. Él es responsable de hasta el último cabello de tu cabeza. Él puede hacer lo que tú necesitas. Él puede ponerte en un estado mejor del que tú jamás has estado. La Biblia dice que la gloria de esta casa, la gloria postrera es mejor que la primera. A mí me fascina esta palabra, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pastor, el diablo. Tú sabes lo que dice, hay un verso en Apocalipsis que dice que el acusador fue echado fuera allá. Y esa es una de las cosas que pasaron. Pastor, ¿y dónde lo echaron fuera a él? En el Calvario allí, cuando Jesús expiró, se lo llevó con él. Se terminó el diablo. Por eso que cuando usted lee a Ezequiel y lee a Isaías, hablando del diablo, en los dos siempre concurren los dos profetas y dicen, para siempre dejarás de ser. Pastor, pero es que a mí me dijeron que hay un lago de fuego que no se apaga y que él va a estar ardiendo ahí, un espíritu ardiendo. Por favor, please. Ya él cumplió su misión. Lo único que queda de él, lo tienes contigo todos los días. Si quieres ver al diablo, mírate en el espejo. No puedes hacer otra cosa. Sí, y sigue ahí cuidándolo hasta en lo que la chava y viene. Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta que el trabajo de Él todavía no ha terminado? Hoy el pastor Cestero y yo estábamos hablando de esto. El trabajo de Él se sentó en el trono, pero Él todavía intercede por ti. Pastor, ¿y cómo intercede? Con gemidos indecibles. En el espíritu dentro de ti, con gemidos indecibles, cuidándote, guardándote. Y tú siempre buscando meterte en lío. Porque tú y yo somos unos expertos metiéndonos en paquetes. ¿Verdad que sí? Somos unos expertos enredándonos en los zarzales de esta vida. Y Él con tanta paciencia, ven acá otra vez, tranquilito, ya. Hay veces que Dios nos tiene que dar un cocotazo, ¿verdad? Para que desistamos de seguir, reincidiendo en las mismas tonterías. Tú y yo seguimos tropezando con la misma piedra como Julio Iglesias. Versículo 35, este es bonito. ¿Quién nos separará? Aquí lo cantamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Ahora, ¿por qué ese verso aparece ahí? Porque ya arriba te dijo quién tú eres. Eres un predestinado, escogido, te justificó, te llamó, te santificó, te glorificó. Ya Él te entregó una corona en el Espíritu. Lo que te falta es la redención de tu cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que falta. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió. Ya lo leímos ese. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Iglesia, ¿por qué somos más que vencedores? Porque a los que antes conoció, los predestinó, los santificó y los glorificó. Por eso es que eres más que vencedor. Porque estás luchando aquí, pero ya la batalla la ganaste. Tú estás luchando, pero ya la batalla la ganaste. Tiene que meterte eso en la cabeza. Métete eso en la cabeza. Estoy luchando, pero ya la guerra Jesucristo la ganó por mí. Lo que te pasa en esta vida no determina lo que ya te dieron en la venidera. No, esto es lo que tú estás aquí acumulando puntos para tu recompensa. Diga recompensa, diga galardón. Eso es lo único que tú estás trabajando aquí. Pero tú no estás trabajando por tu salvación. Tu salvación ya la completaron y ya la pusieron en un plato de plata y te dijeron, aquí está, here it is. 2,000 y pico de años atrás, 2,100 años atrás. Por lo cual, estoy seguro, tienes que estar seguro de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cuando a ti te pasen cosas en esta vida, aplícale el verso, apúntalo ahí en tus notas, versículo 38, subráyalo. Ángeles, principados, potestades, presente, porvenir, lo alto, lo profundo. En alguna de esas está situada la situacioncita que te está pasando. ¿Sí o no? En alguna de esas está. Pero ahí dice, qué lindo como lo cierra. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate que el mensaje de la predestinación es un mensaje para que tú recibas consuelo. Es un acto de Dios donde Dios te demuestra su amor. Es un acto donde el Señor te da su corazón, te dice, mira, esto es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que yo estoy haciendo para ti. Y tú no estabas presente cuando Él hizo eso, fíjate. Porque cuando Él derramó sangre y te compró, tú no estabas allí. Y cuando Adán pecó en el Edén, tú tampoco estabas allí. Pero posicionalmente te afectó. Posicionalmente te alcanzó. Si no fuera así, entonces tú no tienes nada que agradecerle. Tú vas a decir, no, yo nací perdonado, Señor. No, tú estabas con una maldición de muerte metida en ti. Sencillamente tú no habías venido a participar de carne y sangre. ¿Pueden entender ahora por qué el cuerpo pecaminoso carnal se nos dejó? ¿Lo pueden entender? Porque a Dios no quiere que a ti se te olvide quién tú eres y de dónde vienes en la parte carne. Venimos de Adán, el fruto de Adán. Pero Él te dice, mira, pero en el Espíritu piensa en el Calvario, soy yo, es Cristo en mí. Diga, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ese es el tema para esta noche de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 25.